porque ustedes van a ir a un ambulatorio y en los ambulatorios cuando se gradúen van a tener pacientes que van a consultar y le dicen que son cirróticos y ustedes no pueden decirle al paciente, eso es por gastro, porque usted lo ve su especialista. No, porque hay un manejo de seguimiento con la medicina preventiva. Ya él tiene un diagnóstico, pero ¿qué es lo que vamos a prevenir? Las descompensaciones, las complicaciones, eso es lo que van a estar ustedes vigilantes, pero para estar vigilantes tienen que recordar a conocerlo. Entonces, la cirrosis hepática, fíjense que cuando uno habla de los términos que definen cualquier enfermedad, hepatitis, inflamación, proceso inflamatorio del hígado, pancreatitis, proceso inflamatorio del páncreas, colecistitis, proceso inflamatorio de la vesícula biliar, y ya. Sin embargo, en la definición de cirrosis, el concepto tiene un componente, lo que uno no pone de los otros, que son causas, fisiopatología, patogenia, anatomía patológica, y todo eso está inmerso en esta funcional, en esta definición. Entonces, la cirrosis hepática es un proceso crónico, difuso e irreversible del hígado, caracterizado por fibrosis, conversión de la arquitectura hepática normal y nódulo estructuralmente normal. De recuperación. Esos son términos que hablan de histopatología y todo, y como consecuencia generan alteración hemodinámica del hígado, es decir, afectan su funcionalismo. Entonces, eso es la manera de definirlo completamente. Es una palabra fundamental, además de hablar de esta formación de los nódulos de regeneración, es esto: irreversible, difuso y crónico. Todas las palabras que definen el término cirrosis son importantes. Difuso porque si está localizado en un área con muchos cambios, usted tiene que pensar que es un TU. Pero si está comprometiendo todo el hígado de forma difusa, es diferente, ¿verdad? Crónico porque nadie le da cirrosis de hoy para mañana. Es una evolución de un proceso de daño que va ocurriendo para los seres humanos y que va de la mano con la fibrosis y que no tiene reversión. Por lo tanto, todas las palabras son importantes en esa definición. Los nódulos son nódulos de recuperación, ¿no? Pero de regeneración. Recuerde que muchas veces los procesos inflamatorios, cuando se conducen hacia la recuperación, la sustitución es por tejido fibroso. Por ejemplo, los que tienen la tendencia a hacer cicatrices viciosas, ¿qué ocurre? ¿Qué es ¿cómo se llama? La cicatriz viciosa, ¿cómo se llama? Los queloides. ¿Qué son los queloides? Tejido fibroso que se va agrupando ahí. El que cicatriza bien, pues no hace esos queloides. Entonces, hay muchos procesos. El esófago, cuando hace una esofagitis cáustica, la recuperación, hay mucha acumulación de tejido fibroso que conduce a la estenosis. Y así, esas son las etapas de la cicatrización que son aplicables para muchos procesos inflamatorios. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Y cómo lo vamos a expresar en términos macroscópicos? Fíjense cómo se ve un hígado cirrótico, un hígado sano. Histológicamente, el hígado cirrótico hay abundante tejido fibrótico. Y entonces, ¿qué? Tejido fibroso, que ahora los circuitos pequeños, lo que era antes, el órgano funcional del hígado se transformó todo y quedó pequeñito aquí y bastante tejido de regeneración. Esta característica es la que hace que se vean todos estos chichotipos. Y este hígado es elástico, como el de res, y este hígado es fibro. ¿Se lo coloco? Se me olvidó poner puntero. Yo señalándola aquí y allá. Este hígado es completamente elástico y este hígado es completamente duro, como consecuencia de esa fibrosis. Entonces, ¿por qué es importante hablar de cirrosis? Ya vimos hepatitis. Hay dos tipos de hepatitis que pueden conducir a la cirrosis, y en el mundo cada año la cirrosis impacta más. Y tenemos otra etiología que es sumamente importante, como es el síndrome metabólico y todas sus alteraciones en el hígado graso asociado a la disfunción metabólica, que representa en algunos países el 30% de las causas de cirrosis, y en nuestro país va en aumento. Entonces, por eso es importante, porque 800 millones de personas, 800.000 personas diagnosticaron que han fallecido por cirrosis, es bastante, ¿verdad? En algunos países de Latinoamérica hay mayor, fíjense, ocupar el quinto lugar de muerte o sexto lugar
muerte general es bastante alto. Entonces, es una enfermedad que reviste mucha importancia. En nuestro país, la cirrosis está entre las primeras 10 causas de mortalidad, no es despreciable. En cuanto a las causas, fíjense que esto es importante para ustedes, siempre se los digo a los que ya han rotado. Cuando uno está en primer año, segundo año, que habla de causas de enfermedades, usted necesita pasar, se sabe 3 causas, 4 y pasa, ¿verdad? Pero cuando usted va ascendiendo en nivel de conocimiento o se gradúa, si su paciente tiene una enfermedad y usted evalúa 5 causas y no son, ¿cómo quedamos? Entonces hay que conocer todas las causas para tenerlas presentes cuando sean necesarias, porque a veces la última es la causa. Y si no resolvemos la causa, tenemos problemas de recurrencia en algunos casos. Entonces, tenemos causas infecciosas, metabólicas, biliares, inmunológicas, vasculares, tóxicas y las que llamaremos físicas. De las infecciosas van a importar, están resaltadas, la infección por el virus B y el virus C. La esquistosomiasis es una parasitosis que produce o favorece la oclusión de los conductos biliares y conlleva a cirrosis progresiva. La sífilis y el VIH pueden conducir a cirrosis porque pueden producir daño crónico hepatocelular. Y en el caso del VIH porque produce por la gente de los santos. Ya llevamos ahí 4 causas. Las metabólicas, la más importante, es el hígado graso o la esteatosis asociada a disfunción metabólica, porque ha ido en aumento. Ya estas siglas se modificaron. En los últimos 2 años manejamos otra terminología para el hígado graso. Tenemos la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, deficiencia de hormonoangiotensina, la glucogenosis, fibrosis quística, tirosinemia, la lactosemia. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 causas más 4, van 15 causas, ¿cierto? Y siempre que usted diga metabólicas, por lo menos debe comprender quizás las más frecuentes de cada uno de las causas generales del hígado graso. Y acumulación de cobre. ¿Ah? Hígado graso y acumulación de cobre, la enfermedad de Wilson. Ajá, exacto. Biliar, obstrucción extrahepática o intrahepática, porque la obstrucción crónica continua, por ahí hay pacientes que tienen colestasis secundaria litiasis y pasan meses y meses y meses y no se resuelve y produce daño hepatocelular crónico. La inmunológica, descrita en hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y colonitis biliar primaria. Vasculares, enfermedad veno-oclusiva, síndrome de Buchiari, insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca en nuestro medio hay que estar muy atentos porque también es causa, porque un hígado congestivo produce inflamación crónica y termina también en cirrosis. La fase inicial es de aumento de tamaño, es hepatomegalia, pero cuando se produce el daño fibrótico también hay un hígado con la característica de cirrosis. Las tóxicas o medicamentosas que comienzan con el consumo de alcohol, que en nuestra zona geográfica sigue siendo la primera causa de cirrosis, seguida de la infección por virus y la asociada difusión metabólica. Tenemos otros medicamentos, fíjense, aminodarona, alotano, isoniazida, metotrexate. El metotrexate es de uso importante en reumatología. Metildopa, las aflatoxinas cada día toman más significación en la fisiopatogenia de la cirrosis. Analgésicos, hipervitaminosos y estos otros trastornos producen daño crónico hepatocelular. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de cirrosis? Recuerden que estamos hablando ya de lo que es irreversible, es diagnóstico de cirrosis, no es diagnóstico de infección para hepatitis, ya eso lo vimos anteriormente. Generalmente, el diagnóstico de esta enfermedad, como cursa su clínica, un individuo que tome licor todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado, descansa el domingo, trabaja lunes, martes y miércoles y vuelve jueves, ese individuo puede cursar ya con daño crónico asintomático. Sin embargo, cuando empiezan a aparecer
manifestaciones clínicas relacionadas con hepatopatía crónica, pues ya se nos vuelve sumamente evidente. O a veces cuando un paciente tiene hábitos de riesgo, no se ha estudiado, pero tiene licencia vesicular y en el contexto de una colecistectomía evalúan macroscópicamente la característica de un hígado cirrótico y toman biopsia y tienen un diagnóstico. Si el método no invasivo para estudiar la cirrosis fuese tan para la cirrosis no, para estudiar las fases previas, cuando hay menos fibrosis, que todavía no ha llegado a cirrosis el paciente, como la elastografía, fuese más fácil prevenir que llegar hasta una fase terminal. Sin embargo, es un método, por ejemplo, en nuestro medio recién acaba de empezar a usarse con unos colegas imaginólogos, pero el costo es de $60, $80. Entonces, hacer una elastografía, vamos a chequear tu hígado, tienes esteatosis grado 1, pero quiero estar seguro que no tenga fibrosis. $80 paga para que te lo hagan. Entonces, nosotros en nuestro país siempre tenemos que sopesar los costos en el paciente. Pero si es posible hacerlo así, es bienvenido. Doctora, y si ya tiene estigmas hepáticos, ya uno podría... No, ya por eso, cuando ya tiene los estigmas, usted no vuelve atrás. Pero si no los tiene, pero tiene los factores de riesgo, es lo que estoy diciendo, y un ultrasonido que dice esteatosis grado 1, entonces usted dice, el ultrasonido para cirrosis franca es suficiente, pero para las fases previas de fibrosis no nos ayuda tanto. Y estos son los estigmas de los que usted está hablando. Cuando ya tenemos los estigmas de hepatopatía, el tema palmar, la leuconigia, contractura de Dupre, arteritis, angioma en araña, vector hepático, o sea, todas estas manifestaciones que ya ustedes las han estado observando en la emergencia y en la sala de gastroenterología, ya usted puede hacer el diagnóstico. Si ya usted lo ve así, con hiperplasia parotidia, No, ya. yo nunca he bebido. Y tiene ginecomastia. Ajá, y tiene ginecomastia. Entonces ya básicamente tiene criterios para hacer el diagnóstico, ¿no? Cuando tiene red venosa colateral, ascitis, y está encefalopático, pues ni modo. Entonces, con estos hallazgos al examen físico, sumados a un buen interrogatorio donde se ponen de manifiesto los factores de riesgo, usted puede ya no solo tener el diagnóstico de la cirrosis, porque importa la etiología, cuál fue la causa. Por una parte, cuando por ejemplo se trata de los virus de hepatitis B y C, en especial el C, es importante saber la causa. ¿Por qué? Porque si usted trata el virus, minimiza la historia natural al hepatocarcinoma. Si usted lo trata, si usted no lo trata, la historia natural se va a seguir cumpliendo hasta el paso. Entonces, con la intención de prevenir o disminuir el riesgo de hepatocarcinoma, debe tratar el virus de la hepatitis B y C en ese paciente cirrótico. Si fue por alcohol y es un paciente compensado, tiene indicaciones y puede tener criterio para cumplir la vacunación, porque un cirrótico que le dé hepatitis por virus B es más riesgo que tenga falla hepática aguda o hepatitis pulmonar. En cuanto a las otras manifestaciones, que a veces son las que llegan, porque hay pacientes que no tienen ningún estigma de hepatopatía crónica, pero llegan con hemorragia digestiva manifestada en hematemesis franca, muchos episodios. Y usted lo interroga y tiene factores de riesgo, consume demasiado alcohol, hace la endoscopia y tiene varices esofágicas. Quizás no todos vamos a decir, eso es por varices, porque no tiene estigma de hepatopatía. Sin embargo, el hecho de que haya hecho muchas hematemesis aumenta uno la sospecha de que sea varicial. Es más probable. El síndrome hepatopulmonar, miocardiopatía cirrótica, la desnutrición, porque los pacientes cirróticos, en especial los que consumen por alcohol, muestran un estado de emaciación muy marcado, porque ellos no comen sino que beben. Y por otra parte, considerando todas las funciones que tiene el hígado en el manejo de los nutrientes en el organismo, son pacientes que van a mostrar signos claros de desnutrición. Tienen mal manejo de las vitaminas, mal manejo de las proteínas, mal manejo de las grasas y
porque es un paciente con estado de inmunocompromiso. En la presencia de manifestaciones asociadas al hepatocarcinoma, la principal es que sea un cirrótico ya diagnosticado, pero no se compensa y él se cuida, cumple tratamiento, está bien. Cuando hay ya progresión de la enfermedad, la persistencia de la descompensación va a ser más probable. Y las manifestaciones, algunas de las manifestaciones que mencionamos van a tener una causa, un origen. En este caso, la hipertensión portal va a conllevar a la presencia de ascitis, el hiperesplenismo, síndrome hepatorenal, y al generar la circulación venosa porlateral aumenta los riesgos de las hemorragias que ya mostramos previamente por varices. Entonces, cuando uno habla causa de hemorragia digestiva, son causas variciales. No, dígame una causa de hemorragia digestiva, cirrosis hepática. No, varicial. Las hemorragias son variciales y no variciales. Y las variciales, las varices pueden estar a todo nivel del aparato digestivo. Lo que pasa es que las más frecuentes por la distribución de las colaterales que vienen de la porta va a ser las gástricas y las esofágicas. Pero uno puede tener intestino delgado, rectales, en cualquier parte del colon. ¿Okay? Doctora, ¿y ahí el diagnóstico es con las cápsulas endoscópicas? ¿O cómo? ¿La diagnóstico de qué? O sea, cuando son varices a nivel del intestino delgado. ¿O cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, cuando las alteraciones son vasculares, existen métodos por arteriografía y eso para uno notar uno. Y cuando hay una hemorragia, recuerden que las hemorragias se clasifican anatómicamente en superiores, medias e inferiores. No, señor. Superiores, medias e inferiores. En el pasado hablábamos de superiores e inferiores. Sin embargo, comprendiendo el mecanismo de diagnóstico y de estudio en cada caso, se hizo la clasificación de superior, media e inferior. Las superiores usted las diagnostica y las trata con endoscopia. Las inferiores las diagnostica y las trata con colonoscopia. Cuando usted hace endoscopia y colonoscopia en un paciente que tiene melenas, si tuviese matemesis tiene que tener algo en la parte superior. O manifestada la hemorragia en melenas, quiere decir que es media. Oigan lo que estoy diciendo. Hicieron endoscopia, tiene hemorragia digestiva manifestada en melenas. Se hizo endoscopia normal, colonoscopia normal. Pero en la colonoscopia, cuando usted está en ciego, ve que sigue viniendo sangre venosa. Entonces eso quiere decir que es media. Entonces, ¿qué cuenta? Si el lugar lo permite, usted puede hacer arteriografía en el momento. Si la salida de sangre es aproximadamente medio cc por minuto, usted puede diagnosticarla por arteriografía. Sin embargo, si no tienen ese recurso, lo que ella dijo, cápsula endoscópica está indicada, o enteroscopia. Enteroscopia se hace con un dispositivo igual a endoscopio y colono, más largo y con ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Hay dos tipos, se llaman de un balón, de doble balón, o ay, se me olvidó el otro que dice. Estos dispositivos, esas características quieren decir que usted introduce el equipo, avanza hasta donde puede, se detiene, él trae un dispositivo que es un balón, lo infla, y cuando usted lo infla, él queda como ancladito ahí y usted va jalando suave. ¿Qué permite eso? Que el intestino se arruche así como una moñerita. Lo arrucha un poco, se para, desinfla y vuelve a avanzar un poco más. Vuelve a inflar el balón y vuelve a hacer eso. Ahora, ¿el intestino cuánto mide? Delgado. 7 metros. 6 a 7 metros. Entonces, ¿cómo sabemos por dónde vamos a empezar a hacer ese estudio? Con la cápsula. Porque si colocamos una cápsula endoscópica, ella nos va a orientar. Usted coloca una cápsula, nosotros en el servicio poníamos cápsula. Y yo le mostraba siempre a los estudiantes de medicina el proceso porque yo soy la que las colocaba. Se dañaron, no se acabaron, se dañaron, se vencieron. ¿Qué se les venció? La batería, porque ellas tenían una batería y seguro se sulfataría porque tenía muchos años. No se usaron más. La cápsula mide 11 milímetros de largo, Pequeño. como un vidrecito, pues. Tiene una cámara, tiene las lámparas y eso le permite a uno que esto tenga luz allá adentro y que tome la foto. La primer modelo de cápsula
emitía 4 fotos por segundo, ya eso avanzado. Entonces, el paciente uno lo llevaba en ayunas, él mismo sacaba la cápsula. Cuando uno la saca de la cajita, primero se le coloca al paciente algo así como un holder, como un holder, unos sensores con una cajita que es la que trae la batería y la que recoge la información, la foto. Cuando uno saca la cápsula, disculpen, mire, jovencito, yo estoy tratando de explicar y yo no sé si están hablando de la clase o conversando de asuntos personales o no sé, pero quiero que pongan atención porque eso, cuando alguien está hablando y otros están conversando, le perturban al expositor y hacen sentir que no es la importancia de lo que uno está diciendo. Quizás puede parecer anecdótico, pero cuando ustedes se gradúen, si el paciente les pregunta, un médico debería conocer todos los procedimientos diagnósticos, ¿ok? Entonces, esa cápsula, cuando usted la saca del dispositivo y el paciente se le coloca, cuando usted la saca, ella se activa, empieza a tomar la foto. Se ve que está tomando porque hace los disparos. El paciente se la traga. Las fotos que va tomando van al dispositivo a través de los sensores. Cuando pasa 8 horas, ya deja de emitir fotos. Todo el sistema te está avisando porque tiene unos bombillitos que te dicen, ya terminó de tomar. Tú retiras todo el dispositivo, lo conectas al sistema digital y cuando lo conectas vas a procesar esas fotos para formar un video. Automáticamente se forma un video y cuando tú lo ves es como cuando se hace la endoscopia. Hay otra ocasión en vivo, ¿no, doctora? ¿Ah? Hay otra ocasión en vivo. Puedes colocarla, pero eso es, imagínese estar usted ahí en la pantalla viendo la foto, es muy agotador. Entonces, toda la cápsula se excreta, si el paciente quiere conservarla la buscará, pero no tiene más utilidad. Sí, algunos decían, deme la cosita para guardarlo. Eso es algo, pero ya eso no tiene un segundo uso. Okay. ¿Por qué? Ni tampoco se analiza la cápsula, se analiza las imágenes que quedaron en el procesador. Se digitalizan, el sistema tiene mecanismos para estimar por dónde iba en cada momento. Entonces, si la cápsula, cuando usted la está evaluando, el sistema le dice que, por ejemplo, usted empezó a ver sangre, vio rojo, pero ya tenía del tiempo, suponga que duró en el intestino delgado 4 horas, y a las 2 horas fue que empezó a ver usted sangre. Se estima entonces que iba a la mitad del intestino. Entonces, si va más o menos a la mitad, usted puede decirle al que va a hacer la enteroscopia, comience por arriba o por abajo, porque más o menos a la mitad del intestino es que está el daño. ¿Sí me entiende? Y eso le ayuda, porque si fue a los 20 minutos de haber comenzado, usted entra por aquí por el enteroscopio, porque si entra por debajo, no va a llegar, porque la enteroscopia es un procedimiento que se hace. Si no tiene cápsula, debe comenzar por arriba porque es más probable que sea próxima. Si usted comienza por arriba, avanza lo más posible, marca con tinta china hasta donde pudo, se retira y sigue por debajo. Si usted avanzando llegó donde marcó la tinta china, hizo la enteroscopia completa. Si no pudo llegar, tiene que escribir que no pudo hacerla completa. Okay. En fin, eso para eso que no es un punto de discusión de este. Wow. Ajá, entonces. Sí. ¿Usted no rotó por gastro? Ah, usted es el que está ahorita. Ah, bueno, esto es muy importante porque tiene que revisar, no debería yo decírselo, que Desde la ampolla de Bater hasta el ángulo de Trace. ¿quién le dice los límites? A los que saben el límite. Es desde la ampolla de Bater hasta el ángulo de La ampolla de Trace. Bater y la válvula ileocecal. Ampolla de Bater a la válvula ileocecal. Del esfínter esofágico superior hasta la ampolla de Bater. Y de la válvula ileocecal hasta el margen anal. Los límites de los tres. En cambio, en la anterior decían al ángulo de Trace. Al ángulo de Trace. La superior hasta el ángulo de Trace. Sí, pero hay que actualizarlo porque es importante. Es que en medicina interna manejan eso. Sí, pero Sí. Pero hay que actualizarse. ustedes tienen que actualizarse si medicina interna no se actualiza, porque cuando hay clasificaciones no es que en una especialidad manejen una y en la otra, no. Porque si esa especialidad, por ejemplo, si la hipertensión la maneja gastroenterología, no, ¿verdad? Pero yo tengo que, si hablo de hipertensión, hablar con las clasificaciones de medicina interna y de cardiología. Entonces, medicina interna no maneja las hemorragias digestivas, pero si él habla de clasificaciones, hablar de las clasificaciones actualizadas de la especialidad, ¿sí me entienden? Entonces, claro, usted va para allá y usted dice,
como si cada quien tiene sus propias clasificaciones. No, cada especialidad, si no es la que maneja esa patología, debe adaptarse a las clasificaciones. Yo siempre bajo clasificaciones de medicina interna para estar al día. No, gastro maneja la clasificación de la hipertensión de 110, no. Hay una clasificación que la maneja cardiología y medicina interna y yo tengo que adaptar. Ajá, seguimos. Lo que dije antes, el método de biopsia hepática no es el gold estándar, es el gold estándar para diagnóstico, pero no es lo que se aplica en la actualidad porque es un método invasivo. Y para eso contamos con otros procesos. La serología, que se está cambiando sin que haga las pruebas de laboratorio van a incluir todas las relacionadas con la función hepática y con la serología. ¿Por qué? Porque necesitamos aclarar primero la etiología de esa cirrosis y segundo, si hay una infección asociada a pesar de que sea, por ejemplo, no tuvo un consumo de OH de más de 40 gramos día. Eso es un riesgo indiscutible para cirrosis. Sin embargo, se empeora o la progresión va a ser más rápido si se le suma que tiene una hepatitis crónica. Entonces es importante. Y los estudios imagenológicos con los que contamos, que van a ser más útiles en la actualidad, tenemos el ultrasonido. Sin olvidar que el ultrasonido es un método diagnóstico por imágenes que se fundamenta en que las ondas de sonido atraviesan los tejidos, pero a su vez es operador dependiente. Entonces, el daño para el paciente va a ser mínimo porque es inocuo, pero si hablamos del daño por un mal diagnóstico, entonces sí tenemos un problema importante. Entonces, es importante que el ultrasonido sea solicitado con las consideraciones y especificaciones. Un imagenólogo es clínico. ¿Qué quiere decir? Que usted le hace una descripción de lo que presenta el paciente y él va a hacer una evaluación dirigida. Un ecografista integral carece de conocimiento clínico, porque a veces están recién graduados médicos pero quieren hacer dinero y hacen un curso. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si los imagenólogos no establecen el límite del intrusismo, vamos a seguir teniendo el problema. Entonces, a ustedes les recomiendo, no hagan eso, porque he visto muchas cosas con esos que llevan el ultrasonido debajo del brazo. Se los digo a los que ya han rotado, que si el imagenólogo dura 3 años haciendo imagenología, ultrasonido del cuello, partes blandas, tomografía, resonancia, todos los métodos por imagen. Y sin embargo a veces uno revisa estudios y es difícil. Y ellos lo hacen en un centro de referencia donde llegan todas las enfermedades. ¿Quién le dijo a usted que 6 meses en una reunido con otros, examinándose entre ustedes que todo está sano, van a aprender de las patologías? Entonces, claro, porque usted le ve el eco, el hígado él también, el hígado él también. Lo más que va a encontrar es que el que comió tiene más gases y le va a quitar eso. Pero Y no cálculo. cirrosis y todas las otras trastornos que existen, que son múltiples, no va a ser posible que lo tengan. Cierto. Entonces, ¿qué permite el ultrasonido? Evaluar si el parénquima es heterogéneo. Fíjense cómo son los bordes de este hígado. Irregulares. Irregulares. Cómo son los bordes de este hígado. Irregulares. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Este es macronodular y este es micronodular. El borde de este es grandote y el borde de este es chiquito, ¿verdad? El hígado es pequeño, este también es pequeño. A veces hay líquido, esta linecita negra, acuérdense, el ultrasonido, lo negro es hipoecoico y denota líquido. Y lo más blanco es hiperecogénico. Puede representar a las estructuras sólidas y cuando es hiperrefringente, es decir, completamente blanco, son estructuras cálcicas. Además de observar, vemos por ejemplo aquí en el hígado, pero aquí en el lóbulo caudado, si este está aumentado de tamaño, nos orienta hacia la etiología. Es más probable que una persona que tenga el lóbulo caudado agrandado sea por alcohol, la cirrosis. No es que es diagnóstico, pero te orienta. Vamos a evaluar estructuras vasculares. Esta estructura aquí tortuosa, que parece una serpentiginosa, es una también tiene muestra redistribución de la circulación. Y eso donde lo vamos a ver en las etiologías asociadas a esos pacientes pediátricos que fueron pacientes graves y necesitaron canalizar a través de la umbilical porque no podían tomarle las periféricas. Eso ocurría en el pasado. Ahorita se hacen flebotomías porque saben que el riesgo
daño portal ahí es importante y pueden después terminar en cirrosis por se me olvida la palabra. Paroclisis. No, sí, pero la causa es esa, pero lo que ocurre vascularmente es el que se me disculpan que se me cae. Angiogénesis. Ah, No es angiogénesis. no. Si me recuerdan que discúlpenme eso. En cuanto a los estudios de imagen, tomografía o resonancia, realmente, por supuesto, van a aportar información para diagnóstico. Sin embargo, no son los métodos mandatorios. ¿Cuándo conviene? Cuando, por ejemplo, usted quiere aclarar unas imágenes en el hígado, lo ve como de aspecto de mapa, y no está seguro si es un proceso benigno, difuso del hígado o es cirrosis, y la resonancia le va a ayudar a diferenciar la estructura grasa, la fibrosis y eso. Y la tomografía, cuando tiene imágenes ya sugestivas de hepatocarcinoma, es decir, de tumor, de cáncer de hígado, entonces necesita hacer un estudio tomográfico con contraste en las 3 fases, por eso es importante especificar: fase simple, fase arterial y fase venosa, que permite caracterizar las lesiones sólidas del hígado. Y la elastografía, que ahora toma mucha importancia y permite evaluar el grado de fibrosis en el hígado. ¿Qué va a ayudarnos cuando ya el paciente, digamos que uno dice sí, pero ya parece cirrótico? Sí, pero hay un grado de unos aspectos, unas características que te pueden orientar. Así, el paciente tiene una cirrosis con riesgo de hacer manifestaciones, o sea, él está, como que dice, sin manifestaciones clínicas, y usted hace el estudio y de acuerdo a los valores en kilopascales, que es que se mide los cambios a nivel de la elasticidad hepática, le va a decir a usted, hay más probabilidad que esta cirrosis tenga riesgo de progresión a hemorragia digestiva y a otras complicaciones. Y la hemorragia digestiva es una de las más importantes, y que a su vez tenemos estas clasificaciones, estas consideraciones de valor que nos permiten hacer cálculos pronósticos. Si usted suma en kilopascales la medición de la elasticidad y está menor a 15 kilopascales, y a su vez las plaquetas están por encima de 150, es un paciente que es menos probable que haga hemorragia digestiva por hipertensión portal. Pero si ocurre totalmente al contrario, es decir, la elasticidad en kilopascales está por encima de 15 y las plaquetas están por debajo de 150, este es un score que nos orienta al pronóstico o al riesgo de hemorragia por hipertensión portal de ese paciente. Entonces, por eso es la utilidad de hacer las elastografías. Hablamos de algunas de las complicaciones y algunas técnicas de diagnóstico, etc. Doctora, la pregunta. Entonces, usted dice que la biopsia no se hace y no sería el gol estándar. ¿Cuál sería? El gol estándar sigue siendo el gol estándar, o sea, es la que te dice definitivamente que hay cirrosis. El asunto es que ya se ha considerado en consenso que por ser invasiva y por los riesgos que representa, no la hacemos de primera instancia. ¿Ven? Pero ecográficamente, cuando tiene todos los criterios francos de cirrosis, y por eso le dije la elastografía la ha sustituido, porque es muy eficiente para hablar del grado de fibrosis de un hígado. ¿Ven? Y no es invasiva. Entonces, en buenas manos va a ser suficiente, pero no es que cuenta como el gol estándar, sino que los consensos dicen que usemos siempre los consensos van a hablar de lo que sea menos invasivo y menos dañino para el paciente en cuanto a los riesgos de hacerlo. Entonces, sigue siendo el gol estándar, pero no se aplica con regularidad. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Cuando existen algunas dudas. Específicamente en esos casos. Entonces, esto importa mucho, porque a veces uno estudia cirrosis, pero no termina el paciente cirrótico y usted no sabe estar pendiente si está compensado, de que siga compensado, y si está descompensado, cómo solucionamos o cómo vigilamos este asunto. Entonces, la cirrosis clínicamente, entonces la vamos a tener la compensada y la descompensada. Entonces, ¿qué cosas descompensan a un paciente cirrótico? ¿Qué situaciones? Que no preguntamos, tenemos que preguntar prácticamente de todo. Si está tomando alcohol, porque uno cree tácito que si él no, pero ya le dijeron que no tomara alcohol. No, usted tiene que preguntarlo y insistentemente si está tomando alcohol. Reactivación de una de la infección, si fue por hepatitis C, cumplió tratamiento, hay que estar pendiente porque los virus también se reactivan.
Procesos infecciosos. Esto es muy importante porque todo cirrótico que va compensado, usted tiene que evaluar tos, fiebre, ardor a orinar, todas las manifestaciones clínicas de procesos infecciosos. Y si no los tiene, igual usted le pide sus estudios paraclínicos de seguimiento y vigilancia, una hematología, un examen de orina. Y si tiene síntomas respiratorios, con más razón le va a pedir una radiología de todo. ¿Ok? Hemorragia digestiva. Uno dice, pero están los factores precipitantes, la hemorragia, sí, pero a veces el paciente está tranquilo, hizo la hemorragia, porque tomó AINES, por ejemplo, y se descompensa todo. Encefalopatía y muchas otras de las descompensaciones. Entonces, hay que estar atento a los riesgos que tiene un cirrótico de hacer hemorragia digestiva. Y uno de ellos, que es muy importante, es el consumo de AINES. Fármacos. Cuando uno dice fármacos, ¿a qué fármacos? Los que se metabolizan en el hígado. AINES. Un paciente que va, los AINES es uno de ellos. Ya vimos la lista de fármacos. Quimioterápicos, inmunomoduladores, inmunosupresores, etc. Hay que tener en cuenta que los cirróticos también a veces necesitan que los operen. Entonces hay manejos anestésicos que pueden empeorar. El anestesiólogo debe estar al tanto de estar atento a eso. Un anestesiólogo sin experiencia puede usar gases anestésicos hepatotóxicos y favorecer una descompensación. Y lo dije antes, el hepatocarcinoma. Usted dice, pero si el señor está cuidándose, no toma licor, no tiene infecciones, ¿por qué todo el tiempo viene descompensado? Cáncer. Tienen que hacer el ultrasonido cada 6 meses a un cirrótico para estar atentos de la progresión al hepatocarcinoma. Entonces, las descompensaciones, pues, las debe haber visto ya en la emergencia: encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea, hemorragia digestiva y así. Peritonitis bacteriana y así la vamos a tener discutidas en el caso, en el tema de ascitis, que lo va a dar el doctor Alfredo el día jueves a la 1:10. En cuanto a la hemorragia digestiva, realmente cuando ustedes ven el tema de hemorragia digestiva, ven varicales y no varicales. La encefalopatía se describe como un conjunto de manifestaciones neuromusculares y neuropsiquiátricas que aparecen como factor de mal pronóstico y que también pueden presentarse en forma subclínica. Es decir, que usted le llega a un paciente que sabe que es cirrótico y habla con él y le parece que está bien, no es suficiente. Hay que hacer algunos tipos de pruebas que le permitan precisar para las funciones neurológicas superiores que sepa, que cuente, que discrimine, que recuerde, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No solamente, ¿cómo se llama Pedro? Así se llama Pedro. ¿Dónde está? En el hospital. ¿Qué día es hoy? Ubicado en tiempo, espacio y persona. Pero resulta que también cuando usted interroga a Pedro, él ya no duerme de noche, sino de día. La inversión sueño-vigilia es una manifestación de encefalopatía. Entonces hay muchos otros y más, los criterios esos que mencioné de masterisis, exacto, los exámenes de más, porque usted lo ve sentadito y puede parecer, pero entonces cuando usted hace las pruebas de la asterisis y de todas las que implican, van a estar alteradas. Si está somnoliento es más fácil para usted, porque no está ahí. Si está bradilario no está fácil para usted, pero me refiero a las manifestaciones menores relacionadas con la encefalopatía. Y aquí tenemos un cuadrito que nos va a decir cuáles manifestaciones clínicas se van a corresponder más a cada grado de encefalopatía. Le iba a preguntar, ¿ese es el Westhaven? ¿Qué le iba a preguntar, ese es el Westhaven? Sí, exacto, eso es muy importante. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener una clasificación de la encefalopatía? Porque de ello va a depender el manejo. Porque una encefalopatía grado 1 no necesariamente usted la va a hospitalizar, pero una encefalopatía grado 2 en adelante va a requerir hospitalización. Una puede requerir solo manejo oral y otra manejo con enemas y con otras consideraciones. Ahora, un paciente que no tenga signos claros de ser cirrótico, pero está encefalopático, hay que evaluar otras causas de encefalopatía. Urémica. Exacto, la encefalopatía urémica y las enfermedades cerebrovasculares, que a veces nos vamos, no, él es cirrótico y está desorientado, es encefalopatía, pero usted no le cuadra porque cuando lo examina, él no tiene por qué tener signos de focalización.
no está encefalopático, no me habla bien, pero tiene falta de fuerza muscular del miembro superior derecho y de la pierna derecha y tiene disartria. Entonces, ¿cómo se hace para diferenciar una encefalopatía hepática de un SB? Con el amonio sérico y la tomografía, ¿ven? O la resonancia, lo que consideren conveniente en el momento. Y la encefalopatía urémica, pues haciendo la urea creatinina y la amonio. Eso nos va a orientar si tenemos dudas de la causa, porque la encefalopatía urémica no la tratamos igual, la encefalopatía hepática tampoco, y si es un SB, pues menos, ¿cierto? Entonces, en medicina tienen que educar a su cerebro para establecer diagnósticos diferenciales de las patologías. En medicina, olvídense que 2 más 2 es 4 para que puedan ser buenos clínicos. A veces es, pero ¿qué porcentaje de siempre es 2 más 2, 4? Entonces, la CITI, pues, la madre. En cuanto a las hemorragias digestivas, que aún ya las van a mencionar en otros veces, o la vieron el año pasado con el doctor Villamil, o la van a ver en 6º año, perdón, podemos mencionar que desde el punto de vista del manejo, la hemorragia digestiva parcial tiene distintos métodos. Sin embargo, usamos la escleroterapia y la ligadura con bandas. Literalmente son unas bandas. Se colocan distalmente en los dispositivos. ¿Qué hace el dispositivo? Con un mecanismo de aspiración, absorbe la venita, libera la banda y queda como un moñito. Cuando usted hace eso, ocluye pues el sangrado, la interrumpe. Y la escleroterapia es infiltración de sustancias esclerosantes. ¿Qué quiere decir eso? Infiltra algo que produce un proceso de cierre y coagulación de los vasos y ya no va a haber sangrado. La principal sustancia esclerosante que usamos es el alcohol al 98%. Los manejos médicos incluyen medicamentos, para la redundancia, como la terlipresina. Es el tratamiento de elección para las hemorragias digestivas variceales agudas y se cumple inmediatamente al diagnosticarla. Fíjense que aquí nosotros no contamos con eso, pero nuestros colegas que están fuera del país dicen que pasan al paciente a la sala, tiene la hemorragia como la vieron en el otro inyecto, le colocan la terlipresina y usted ve ahí mismo en la endoscopia como el sangrado era. ¿Qué mecanismo de acción tienen los manejos médicos de la hemorragia digestiva? Su acción a nivel del sistema venoso esplándico. Disminuye la presión rápidamente, entonces eso va a conllevar a que esos vasos colaterales bajen sus presiones y disminuye el sangrado. Y el que esté haciendo el procedimiento, cuando ya apenas está el sangrado en capas o babeante, usted rápidamente puede hacer el procedimiento terapéutico. Pero en gel, usted ve el chorro ahí, pero para que usted solamente lo vea así, tiene que estar aspirando, lavando, aspirando, lavando. Entonces eso le dificulta el procedimiento terapéutico. Entonces casi siempre uno utiliza dos terapias para poder manejarlo. Escleroterapia para pararlo, para después poner la línea. Porque si usted hace escleroterapia sola, el riesgo, si no usa un método, el riesgo de resangrado va a ser más alto. La peritonitis bacteriana espontánea porque se va a presentar en los pacientes que tengan así. 2.5% de todos los pacientes hospitalizados con cirrosis pueden terminar en peritonitis bacteriana espontánea. Y el IBPA, además del manejo agudo de la hemorragia, existe el manejo preventivo en los pacientes ya conocidos con varices, que son betabloqueantes, selectivos o no, propanolol, carvedilol. ¿Okay? Un paciente, si usted maneja un paciente en la consulta y está tomando carvedilol, ponga que 6.25 y usted le toma la tensión y tiene 130, 80 y la frecuencia cardíaca está en 76, ¿está betabloqueada? No, entonces usted tiene que subir la dosis, usted lo puede hacer a 6.25 2 veces al día, si era una sola vez, y lo revalora. ¿Está betabloqueado? Sí. Entonces esa es la dosis, porque, pero él estaba cumpliendo todo su tratamiento, pero es que usted tiene una función ahí. Sí. Y si él va aumentando de peso, aumentando la circunferencia abdominal, se le están hinchando las piernas, tiene un problema con las proteínas, tiene un problema con el consumo de sal, cómo es la dieta, ¿entienden? Eso lo vamos a mencionar. Cuando entonces el antibiótico de elección es cefalosporina de 4ª generación, cefataxima, para prevenir para tratar la peritonitis bacteriana espontánea.
Y la prevención es la rifaximina, porque la peritonitis bacteriana fisiopatológicamente va a ser consecuencia en un paciente con ascitis que se produzca translocación bacteriana. Y si usted le da rifaximina, disminuye el sobrecrecimiento bacteriano y por ende disminuye un poco la translocación, ¿correcto? Sí. Entonces, en un paciente cirrótico hay criterios que van a hablar del pronóstico. Entonces tenemos que es mal pronóstico que el hígado esté cada vez más pequeñito, que el paciente está cada vez más desnutrido, que haya una ascitis que no responde a tratamiento, que se produzca la disfunción renal, que es el síndrome patorrenal, cuya mortalidad es muy alta, y que haya una encefalopatía hepática recurrente. Entonces tenemos que estar atentos a estos cuadros de descompensación porque algo está pasando. Pero si tenemos por el contrario un paciente compensado, entonces vamos a preocuparnos por medidas generales que impidan que se descompense. La nutrición, una dieta hiposódica, hipograsa y sin alcohol. Las proteínas de alto valor biológico, preferiblemente las asociadas al origen vegetal. Cuando decimos hipograsa no quiere decir porque él va a consumir grasa, pero hay grasas que son de cadena media, porque las demás son polisaturadas y aumentan las complicaciones. Patrón evacuatorio de 3 veces al día, si no lo tiene, uso de lactulosa para prevenir encefalopatía. La vacunación contra la hepatitis siempre que esté compensado, por supuesto. Evitar AINES, sedantes y fármacos hepatotóxicos. Un cirrótico que tiene el sueño vigilia invertido y que tiene, ponga 60, 75 años, es decir, que tiene alguien que lo cuida, el familiar quiere que le manden algo para dormir. Usted no puede hacer lo que el familiar dice, porque eso pasa en las consultas de ambulatorio. Los médicos hacen lo que el familiar quiere. Un paciente no puede ir a un ambulatorio. Doctor, vengo para que me dé una referencia para cardiología, una para que me diga, no, ¿usted qué tiene? Ay, no, a veces me siento que me va a salir el corazón. Usted lo examina, lo interroga. Crisis de pánico, ¿va para cardiología? No, ¿verdad? Entonces, no es lo que el paciente quiere, es lo que necesite cuando uno hace un buen examen físico, un buen interrogatorio. ¿Okay? Porque ustedes no son secretarios de referencia. Entonces, hay que hacerle saber a un cirrótico femenino que el embarazo es de alto riesgo. Y cuando haya cirugía, garantizar que sean con un chaipu que no aumente su riesgo. Y la vigilancia en ese paciente para la necesidad, determinar o no la necesidad de trasplante hepático es fundamental. La valoración de un cirrótico cada 6 a 12 meses más. Para hacer diagnóstico de hepatocarcinoma cada 6 meses ultrasonido. Y si hay una descompensación, para el paciente cirrótico usted tiene que hacerle una primera alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es un marcador de hepatocarcinoma. Suponga que la alfa-fetoproteína está, el valor normal de ese laboratorio es 12 y el paciente lo tiene en 14. Usted se lo va a repetir a los 6 meses y si está en 18, está aumentando. Parece insignificante. Si no fuese cirrótico, no tiene significación clínica. Usted no sospecha que tiene cáncer de hígado. Pero en un cirrótico, el ascenso progresivo le está diciendo que puede tener un hepatocarcinoma. Visto el pie, observar, pedir el eco bien dirigido para descartar el hepatocarcinoma, porque hay una probabilidad alta de que esté progresando la historia natural hacia hepatocarcinoma. Y si usted está viendo a ese paciente, ay, me llegó, soy cirrótico, ¿usted le ha hecho endoscopia? Nunca. Entonces usted tiene que pedirle una endoscopia. ¿Por qué? Porque es parte de la prevención, porque si tiene varices hay que colocarle beta bloqueantes. Si no las tiene, a los 2 años le toca otra endoscopia, ¿ven? Okay. Para vigilar las complicaciones de la hipertensión portal. Gracias, profe. ¿Preguntas, dudas? Sí. Investigue. No, yo tenía un paciente en piso, entonces con todas estas complicaciones.